¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre los beat tags, sobre todo formas en las cuales ustedes pueden hacer el suyo y sobre todo si no tienen un micrófono o no tienen a quién pagarle para grabarles el beat tag. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar, una ligera explicación de qué es un beat tag. Para la gente que vende beats, que produce los beats para que otro rapero o alguien más venga y cante encima de ese beat, normalmente cuando lo ponen en línea le ponen un tag. Un tag no es otra cosa más que una pequeña grabación de que sea como que tu firma, que sea como tu marca de agua para que sepan que ese beat lo hiciste tú. Y puedes decir absolutamente cualquier cosa en el tag. Por ejemplo, solamente tu nombre, puedes decir alguna frase de algo que te represente, puedes decir fulanito de tal on the beat o beat by no sé quién o tu nombre beats, no sé, lo que tú quieras. Realmente hacer los tags hay como que mucha flexibilidad, pero simplemente es eso, es un pequeño archivo de audio que es una marca de agua, una firma que tú le vas a poner a lo largo de los beats. Entonces ya teniéndose en cuenta podríamos decir, ok, pues simplemente grabo lo que yo quiera y lo pongo en la canción y listo, pero no todos tienen un micrófono o a lo mejor no te gusta tu voz para grabarlo o no tienes una interfaz o no sé, a lo mejor la tienes y suena con mucho ruido o a lo mejor tú quieres que sea una voz de mujer y no tienes quien te lo grabe. Así que vamos a ver entonces esta super técnica que apenas descubrí y espero que les sea muy útil. Y esta super técnica es utilizando el Text to Speech de Microsoft. Les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y es que hay muchísimos programas en internet, por ejemplo el Georgie usa Loquendo para que lo que tú vas escribiendo se convierta en audio. El problema de eso es que suena muy robótico. Sin embargo, el Text to Speech de Microsoft suena creo que bastante bien. Si lo quieren checar, entonces denle clic. Pero fíjense, tenemos muchas opciones. Para empezar, aquí es donde tú vas a escribir qué es lo que quieres que diga. Aquí le vas a poner cuál es el lenguaje de la vocal en que quieres que lea este texto. Tienes también, dependiendo del lenguaje que elijas, tienes diferentes opciones de voces, tanto de hombre como de mujer. Y también puedes cambiar la velocidad del habla y el tono. Si voy a cambiarla aquí, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, otro lenguaje. Vamos a ponerlo en español. Todo lo de español viene en la S de Spanish y hay de hecho de diferentes nacionalidades, ¿no? Hay argentino, aquí viene Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, ¿no? Vienen diferentes, ¿no? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, no sé si venga aquí, vamos a ponerle España, ¿no? Por ejemplo, cada vez que seleccionen un nuevo idioma, pues bueno, ahí te pone algunos, ¿no? Que son simplemente de prueba para que tú le puedas dar play e inmediatamente escuches cómo va a sonar esa voz. Así que ahí está el texto, vamos a darle así como está, le voy a poner reproducir. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Algo importante es que lo que tú vayas a poner acá, esto respeta los símbolos de puntuación. Si pones un punto, una coma, un punto y coma, pones símbolos de interrogación o de exclamación, todo eso va a cambiar ligeramente lo que dice acá. Por ejemplo, no es lo mismo, dice aquí, disfrute de text to speech. Disfrute de text to speech. A que si le quitas, ¿no? Disfrute de text to speech. O le pones primero aquí una coma, un punto, aquí un punto y coma, y aquí voy a poner una coma. Disfrute de text to speech. Ok, ahí pueden tener entonces una idea y vamos a cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una voz de hombre y una voz de mujer. Disfrute de text to speech. Vamos a cambiarle entonces, vamos a ponerle español de México y vamos a poner algo, ¿no? Lo que yo quiero que diga mi tag. Por ejemplo, all bite on the beats, ¿ok? Vamos a ver qué tal se escucha esto. Le puse una coma. All bite on the beats. Vamos a dejar que sea un silencio un poquito más largo. Y bueno, aquí yo estoy escribiendo en inglés. All bite on the beats. Terminó sonando bien. Si de repente se dan cuenta de que no pronuncia exactamente como ustedes quieren, podrían cambiarlo. Por ejemplo, aquí yo escribí beats porque así es en inglés, pero lo pude haber puesto así y lo va a leer exactamente igual, ¿no? Porque esto sería como se lee en español. All bite on the beats.
¿ok? Vamos a cambiarle un poquito, vamos a seleccionar otras voces, por ejemplo, a ver esta Marina. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Allbyte. On the beats. Es como una niña, ¿no? Eso está interesante. Vamos a poner que a lo mejor hable un poquito más lento y un poquito más agudo. Allbyte. On the beats. Suena hasta tierno, ¿no? Vamos a probar una más, por ejemplo, un hombre. Allbyte. On the beats. Hay algunos que sí suenan muy robótico, y de hecho por eso dice versión preliminar, así que pueden seguir escuchando algunas otras opciones. Allbyte. On the beats. No me termina de convencer. Allbyte. On the beats. Yo creo que le vamos a dejar el que habíamos puesto originalmente, que era la voz de mujer. Ahora, ahí viene el detalle. Y es que el detalle es que esto nada más es para probarlo en línea. No puedes descargar el audio. Así que vamos a aplicar entonces un trucazo. ¿Ok? Y eso es precisamente con el video que subí hace poco, que es cómo samplear. Y lo vamos a hacer con Audacity. Aquí ya tengo Audacity abierto, ya puse aquí todos los canales de audio de lo que yo necesito para grabar internamente y también ya tengo lo que quiero que diga el tag. Allbyte. On the beats. Ok, ese va a ser mi tag, ¿no? Así que lo que voy a hacer es entonces poner a grabar. Si quieres ver cómo ponerlo todo esto, cómo descargar Audacity, etcétera, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Ok, entonces le voy a dar que grabe, ya está grabando y le voy a dar play. Allbyte. On the beats. Ok, ya automáticamente se detuvo. Vamos a detenerlo y lo voy a cortar. Ok, este pedazo de silencio no lo quiero. Esto que está para acá tampoco lo quiero. Allbyte. On the beats. Muy bien, y vamos a decir que esto es lo que ya queremos, ¿no? Y todavía lo podemos seguir procesando. Vamos a ponerle entonces archivo, exportar, WAV, y lo voy a exportar en el escritorio para poderlo poner rápidamente, ¿no? Vamos a ponerle ahí tag nada más. Aceptamos, exporta y listo. Con eso ya tengo mi archivo de audio. Ahora, ¿cómo le pondríamos el tag? Pues bueno, esto simplemente es lo más fácil. Depende también un poquito del do. Pero vamos a cargar el beat. Por ejemplo, aquí tengo este beat. Y ahora vamos a tomar el archivo de audio, lo arrastro, lo voy a soltar y solamente tengo que pegarlo y ponerlo algunas veces a lo largo de todo el track. Unas 2, 3, 4 veces. Pueden ser en algunos puntos claves, como por ejemplo una pequeña pausa a la mitad del beat, no lo sé. Y aquí pues bueno, tenemos la ventaja de que ya podemos seguir editando. Por ejemplo, hacer algún corte y hacer que coincida, ¿no? con alguna línea del beat, ¿no? Allbyte. On the beats. Ok, supongamos que eso me gusta, ¿no? Y claro, ya tendríamos que ponerle unos cuantos efectitos. Lo más simple sería ponerle un poquito de reverberación, ¿no? Vamos a ver ahí cómo quedó. Allbyte. On the beats. Muy bien, y así ya lo pone, ¿no? A lo largo de su track, las veces que quieran. Muy bien, y pues bueno, esto es una forma muy fácil de hacer un tag si no tienes micrófono, no tienes interfaz, no te gusta tu voz y todos los pretextos que dijimos. Pero una vez que tienes tu tag, dónde colocarlo, cómo hacer que suene mejor, algunos trucos para que no suene tan simple. Si quieren saber todo eso, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos, para que no se pierdan el próximo episodio donde voy a estar hablando de cómo hacer modificaciones para que los tags suenen mejor. Por ejemplo, recortes, reversas, reverberaciones, delay, efectos especiales, cambio de pitch y mucho más. Por último, en un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.